Dicen que una guerra puede comenzar por una palabra, por una idea o por una mujer. Y durante siglos, el nombre de Helena de Troya ha sido pronunciado como si fuera sinónimo de desastre. Poetas, reyes, filósofos y conquistadores la recordaron como el rostro que lanzó 1000 barcos, la mujer cuya belleza desató una guerra que duró 10 años, la responsable, según la leyenda, de la caída de la ciudad más gloriosa del mundo antiguo. Pero la historia no es tan simple, porque detrás del mito hubo una mujer atrapada entre imperios, deseos, decisiones políticas, profecías y una sociedad que veía su cuerpo como territorio. Helena no fue solamente un premio, fue una voz silenciada en medio de una historia escrita por hombres que buscaban héroes y enemigos, no verdades. Para entender su historia, debemos viajar al inicio, donde el mito y la realidad se entrelazan. Grecia, durante la Edad del Bronce. Un tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres. Un tiempo donde el honor era más valioso que la vida. Un tiempo en el que la belleza no era una bendición, sino una condena. Helena nació en Esparta, hija del rey Tindario, aunque algunos relatos dicen que su verdadero padre fue Zeus, quien habría tomado forma de cisne para unirse a su madre, Leda. Ese detalle, mito o no, marcó su destino. Porque en la antigua Grecia, decir que estabas tocado por un dios no significaba gloria. Significaba que eras pieza de un juego más grande. Desde niña, Helena fue considerada una belleza sin igual. Pero no era solo su rostro. Helena tenía carisma, inteligencia, presencia. Era una mujer que entraba a una habitación y el mundo dejaba de moverse. Y eso era peligroso. A su alrededor se formó una fila de príncipes, reyes y héroes. Todos querían casarse con ella, no por amor, sino porque quien obtuviera a Helena obtendría poder. Su padre sabía que elegir a uno significaba ofender a todos los demás, y en una época donde la guerra era tan común como el amanecer, una mala decisión podría incendiar Grecia. Entonces surgió una idea, una solución extraña y brillante. Cada pretendiente juraría defender la elección final del rey, sin importar cuál fuera. Y así, la guerra, en lugar de desatarse, se evitaría. Helena fue entregada a Menelao, rey de Esparta. Un hombre poderoso, sí, pero también duro, ríspido, obsesionado con el control. Helena se convirtió en reina, pero no en libre. La historia cambia cuando aparece París, príncipe de Troya. Troya no era una ciudad cualquiera. Era la joya del Egeo, un imperio construido sobre comercio, diplomacia y defensa estratégica. Una ciudad que brillaba como un puente entre Oriente y Occidente. París llegó a Esparta como diplomático, enviado por su padre, el rey Príamo. Era joven, educado, culto. Me decían que tenía la sensibilidad de un poeta. Otros, que era un narcisista incapaz de asumir el peso del mundo. Lo cierto es que cuando Helena y París se encontraron, algo se quebró. No fue un flechazo romántico, no fue un hechizo, fue reconocimiento. Dos personas que llevaban demasiado tiempo siendo lo que el mundo necesitaba, y no lo que ellas realmente eran. París vio en Helena la libertad. Helena vio en París la posibilidad. Pero no debemos caer en la versión romántica que la mitología clásica nos vendió. Porque las preguntas incómodas existen. ¿Helena se fue por amor? ¿O fue secuestrada? ¿O fue un acuerdo político para debilitar a Grecia? ¿O fue una huida desesperada de una vida que no eligió? La verdad es que no lo sabemos. Y quizá esa es la clave de la historia. En las crónicas griegas escritas por hombres, Helena provocó la guerra. Pero Helena no comandaba ejércitos, no gobernaba territorios, no declaraba batallas. Ella fue movida, deseada, usada, interpretada. La guerra no empezó por amor, empezó por orgullo. Menelao no podía permitir que el mundo pensara que alguien había arrebatado lo que era suyo, y los reyes que habían jurado proteger su matrimonio tenían que cumplir, no por Helena, por su palabra, por su honor, por su reputación. Y así, Grecia entera se preparó para la guerra. Ahí entran nombres que han atravesado milenios: Agamenón, Aquiles, Ulises, Áyax, Patroclo, cada uno con su propia historia, su propio orgullo, su propio destino. Todos marchando hacia Troya, miles de barcos cortando el mar como un enjambre oscuro moviéndose contra la luz.
Dicen que la vista del ejército griego acercándose a las murallas de Troya parecía el fin del mundo. Y todo ese fuego, sangre, gloria y tragedia se justificó con una sola frase: lo hacemos por Helena. Pero Helena no pidió ser rescatada, no pidió ser devuelta, no pidió guerra. Y eso es lo que vuelve esta historia profundamente humana, profundamente trágica. Una guerra donde ninguno de los involucrados preguntó qué quería la persona en el centro de todo. La guerra de Troya no fue una batalla rápida, no fue un duelo glorioso entre héroes. Fue un desgaste eterno, una herida que no cerraba. 10 años. 10 años en los que los nombres se convirtieron en leyendas y las leyendas en tragedia. Los griegos atacaban las murallas de Troya cada amanecer. Los troyanos defendían su ciudad cada atardecer. Dicen que el polvo del campo de batalla nunca se asentó. Helena observaba desde las murallas, no porque fuera trofeo, no porque fuera símbolo, sino porque estaba atrapada entre dos mundos: el mundo que la deseaba sin escucharla, y el mundo que la justificaba sin preguntarle. Ella no tenía ejército, no tenía escudo, no tenía espada, tenía silencio. Y en ese silencio, vio morir a héroes que jamás la conocieron realmente. Aquiles, el guerrero invencible, matado por su propio talón, porque ningún héroe puede escapar del destino. Héctor, príncipe de Troya, defensor de su pueblo, ejecutado frente a las murallas, para demostrar que el honor puede ser vencido por la furia. Y mientras los cuerpos seguían cayendo, los poetas seguían cantando. Todo esto por Helena. Pero la guerra nunca fue por ella. Fue por orgullo, poder y venganza. Fue por la necesidad humana de culpar a alguien. Y Helena era perfecta para ser culpada, porque es fácil convertir a una mujer en símbolo. Es fácil culpar a un rostro hermoso. Es fácil simplificar una vida compleja a una frase que cabe en un verso. Pero la historia real es más oscura. Después de 10 años, la guerra no se ganó con fuerza. Se ganó con inteligencia. Ulises, rey de Ítaca, entendió lo que los demás no. Para derrotar a Troya, no hacía falta destruir sus murallas. Había que entrar en ellas. Y así nació el plan del caballo de Troya. Un regalo, un truco, un símbolo que aún hoy representa la traición que entra por voluntad propia. Los troyanos lo llevaron dentro de sus murallas, y esa noche, las puertas se abrieron desde dentro, la ciudad ardió, el imperio cayó. Todo terminó no con gloria, sino con fuego y gritos. Helena, en medio del caos, no huyó, no suplicó, no negoció. Caminó entre los restos de la ciudad que ahora ardía como un sol invertido. Y los guerreros griegos no la tocaron, no porque la amaran, no porque la comprendieran, sino porque era demasiado tarde para entenderla. Ya no era símbolo, ya no era premio. Era la última testigo de una tragedia que nadie podía deshacer. Helena regresó a Esparta con Menelao. La mayoría de las versiones dicen que él no la castigó, porque ¿cómo castigar un mito? ¿Cómo culpar a alguien cuando la verdad se perdió entre canciones y discursos? Vivió el resto de su vida en silencio. No dejó cartas, no dejó discursos, no dejó versiones propias. La historia la moldeó sin su voz, y eso es lo que la vuelve eterna. La historia de Helena no es un cuento sobre belleza, es un espejo sobre el poder de la narrativa. No sabemos si Helena amó a París, no sabemos si quiso escapar, no sabemos si lloró por Troya, no sabemos si sintió culpa, pero sí sabemos algo: la guerra no comenzó por una mujer, comenzó porque los hombres que la rodeaban no soportaban perder. Helena representa lo que pasa cuando el mundo decide que una persona será símbolo, no humano. Y hoy, siglos después, seguimos haciendo lo mismo. Convertimos personas en iconos, iconos en fantasías, fantasías en excusas. Helena no destruyó Troya, la destruyó el orgullo, y ese orgullo sigue vivo, en nuestras relaciones, en nuestros países, en nuestras decisiones. Quizá la verdadera enseñanza no está en quién era Helena, sino en cómo decidimos recordarla. Si esta historia te hizo ver el mito con nuevos ojos, si te recordó que detrás de cada leyenda hay una persona real, entonces suscríbete y prende la campanita. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que Helena fue culpable? ¿O fue la primera víctima de una historia contada por otros? Te leo, modo historia apagado.